Saludos audiencia, y pues no podemos ocultar como ecuatorianos y ciudadanos un contentamiento por el resultado electoral, insólito, ciertamente, pero altamente optimista en lo que tiene que ver con la esperanza del ecuatoriano a contar con un país mejor. No me cabe duda de que en segunda vuelta quien llega en segundo lugar, el doctor Daniel Noboa, joven ecuatoriano, ya hablaremos de él y de su perfil académico, profesional, su personalidad, pues ha alcanzado el segundo lugar con un literal 25%, habiéndose escrutado ya el 60% de los votos. Y no me cabe duda de que llegando al Consejo Nacional Electoral, las actas que faltan, un 40% aproximadamente, Daniel Noboa pueda ir incrementando ese porcentaje. Lo otro que quiero enfatizar es que personalmente, quien habla, no cree, nunca ha creído que el porcentaje alcanzado según el CNE, el electoral, por el correísmo, sea un porcentaje real y objetivo. Yo pienso que en una entrega textual de anteayer yo estaba explicando a ustedes cuál es el mecanismo del fraude. El fraude empieza con las actas, cuando las juntas lo envían al procesamiento electoral oficial en las provincias, luego pasa al Consejo Electoral y allí la máquina, porque es un fraude informático que comienza con el papel de las actas, cierto es, pero el fraude es informático y la señora fiscal debería pedir urgentemente, eso no va a retrasar ni va a impedir la segunda vuelta, una auditoría, ojalá que internacional, al proceso electrónico informático que se maneja en el Consejo Electoral. La verdad debe estar bastante por debajo del 30%, pero bueno, el caso no es ese. El tema es que, como dije al principio, no me cabe la menor duda que Noboa alcanzará un 26-27%. Es obvio que para la candidatura de Construye, que no era un partido político de Fernando Villavicencio, era un partido lo que llaman de alquiler. Pero bueno, Construye alcanza y Zurita un 16.2%. Topic alcanza un 14.6%. Y Otto, hay que contarlo a Otto, un 8%. Otto y Yaku, sumemos un 8%. Si nosotros, en un cálculo muy grosso modo, porque las cosas nunca se dan con una precisión matemática de una suma y de una resta, pero sí se dan muy aproximadamente. En una segunda vuelta sumamos el 26-27 que alcanzará Daniel Noboa al 16% de Zurita, al 14% de Topic y al 8% entre Otto y Yaku, pues eso da aproximadamente cerca o alrededor del 70% versus el tope, porque el correísmo tiene el techo aquí encima de la cabeza, no va a pasar de ahí. Va a acercarse en el mejor de los casos al 30%, no le es suficiente
y tampoco con estas cifras y estos porcentajes va a ser fácil que el Consejo Electoral, que en este momento el blanco de serias sospechas de haber procedido fraudulentamente durante ya cerca de 13 años, le va a ser muy difícil volver a fraudear. Entonces, por lo menos quien habla da por cierto, da por seguro, con entusiasmo y optimismo, la presidencia de la República para el joven doctor Daniel Noboa, muy bien formado en las mejores universidades de Europa, ex estudiante y profesional de Harvard, deportista, y yo creo que gana lo que ha ganado no por el fallecimiento de Fernando Villavicencio, porque más bien esa muerte tenía que haber favorecido a Topic, que es el que ofrecía seguridad y seguridad y seguridad, o cualquiera de los otros. Pero Noboa crece solo. No me cabe duda de que le sirvió también toda esa estructura de conocimiento, toda esa estructura de inteligencia que el acopio de su padre hizo durante 5 intentos de llegar a la presidencia. Debe haber tenido un mapa político muy prolijo de provincias, cantones, parroquias, donde trabajar. Y eso, claro, con eso contaba Daniel. Por lo demás, y esto es obvio, el pueblo ecuatoriano, cuyo 40% es juventud, es una juventud que acopia, que capta valores, principios, esperanzas, trabajo, futuro, muy distinto a los futuros de las generaciones anteriores. Ya a esta gente joven no le importa ni izquierda, ni derecha, ni partidos políticos, ni tampoco la política. Es la juventud con sus nuevas expectativas lo que se mete en el corazón y en la decisión para escoger a su candidato, Daniel Noboa. También hay un hastiamiento no solamente de quienes hacen política, sino de la política en general, que debiera ser un término virtuoso, y no lo es. Es un término que está degradado. La gente, cuando habla mal, lo hace de los políticos y de la política. De eso se cansó el pueblo ecuatoriano y ese es el resultado inesperado, alucinante, porque Daniel Noboa viene creciendo desde debajo de un 5% hasta llegar a la segunda vuelta. ¿Cómo explicar la disminución, la sorpresa, me atrevo a decir que desagradable, de Cristian Zurita, del movimiento Construye, que pensó, y también quien habla pensaba, que iba a haber un voto post-mortem? No ha sido así. Yo tengo una explicación para eso, si me la permiten compartir, y es que Fernando Villavicencio, con todos sus méritos, con todo su valor, con todas sus investigaciones, con sus denuncias, significaba conflicto, contradicción, combate, ¿sí? Y en toda la línea. Y el pueblo ecuatoriano se cansó de eso. Tuvo temor de seguir en la confrontación. Lo que hoy desea es paz, serenidad, capacidad analítica, que le ofrezcan lo posible y lo viable, que no le mientan, pero sobre todo paz. Quiero decirlo de otro modo. Cuando estaba vivo Fernando Villavicencio, me parece que todavía no gozaba de la adhesión que esperábamos
muchos, por esta conflictividad propia de sus méritos, de sus valores, de sus denuncias. Y eso captó Cristian Zurita. Su discurso de los últimos días, porque no tuvo mucho tiempo, se volvió un discurso contradictor, iridiscente, casi agresivo, digo yo. Pienso que ahí hay un par de explicaciones de por qué el voto que yo pensaba post-mortem, el voto pésame, no pesó. En todo caso, llegan a un tercer lugar con un 16% muy estimable. Muy, pero muy estimable. Bueno, permítanme compartir una satisfacción personal. Ustedes me conocen, he tenido 15 años de un combate ardoroso de todos los días contra el correísmo. He sido perseguido personalmente. Mi familia igual. Me han dejado sin trabajo. He tenido que confrontarlos físicamente en 2 o 3 ocasiones, verbalmente en muchas otras. Sí, no ha sido fácil para mí. Y yo no soy de las personas que ante el saqueo, el robo, la desvergüenza, la delincuencia, el crimen organizado, reaccione como un terciopelo, como una perita en dulce. Quien habla no es ese. Perdónenme que les repita y les diga, soy un combatiente y soy combativo. Y claro, no puedo seguir así toda la vida. Para mí, el paso a segunda vuelta del doctor Noboa, su, en mi opinión, casi segura presidencia de la República, también me permite entrar en un sosiego, en una serenidad, en un apoyo irrestricto a la democracia, porque Daniel va a tener poco tiempo y tiene retos que cumplir. Lo primero es enfrentar esa Constitución de Montecristi. ¿Cómo lo hace? No sabemos todavía. Consulta popular, una constituyente paralela a la Asamblea, no sabemos todavía. Pero esa Constitución es una camisa de fuerza para su propio gobierno y para el que vendrá. Tiene el asunto de los ingresos fiscales, porque claro, el Yasuní tiene que cerrarse, pero el plazo para cerrar no va a ser mayor de 3, 4, 5, tal vez 6 años. El plazo de 1 año es muy corto. Esos ingresos van a continuar llegando durante el gobierno de Daniel Noboa, pero tiene un problema de financiar el presupuesto. Así es. Tiene un problema de bajar el régimen de tributación, bajar los impuestos, pero reemplazarlos por otros que no afecten a la población y que le permitan financiar la obra social, que ya veremos en qué consiste justamente en esta segunda vuelta. Cumplir con la deuda externa, pagar los bonos a los usureros que los tienen en sus manos, pero eso, el próximo pago será en el año 2026. Y algo que me parece fundamental, y un derecho de Daniel Noboa. Si hace bien las cosas, si los ecuatorianos entramos en una vía de apoyo a la democracia, al lapso transitorio que él va a tener que atravesar, hace un buen gobierno, logra algo que parece milagroso este momento, casi imposible, una reforma laboral para volver elástica la contratación del trabajo, a que el ecuatoriano tenga más ingresos, tributación, en fin, si hace un gobierno sensato, sereno, en paz, tendrá pleno derecho a presentarse como candidato a la reelección presidencial en el año 2025. De esto nadie ha hablado todavía. Creo que soy el primero en mencionarlo. Y si las cosas van bien y Daniel hace bien lo que tiene que hacer, pues
estaré apoyando con todo entusiasmo a esto que acabo de plantear. Bien, estoy contento, estoy feliz. Le agradezco a Dios porque le he pedido a Él que ponga un detente a los delincuentes, a los saqueadores. Van a tener un número especial en el Congreso, tal vez más del que tenían en la asamblea anterior, sí, pero también las fuerzas democráticas van a tener un número importante. Y va a tener Daniel Noboa que gobernar negociando lícitamente, adecuadamente con la asamblea. No tengo duda de que lo va a lograr. Muchísimas gracias por permitirme esta reflexión. Cuídense. Nos veremos y pronto.